Y pese al notable incumplimiento de contrato en el que incurrió la firma Comepar, al detectarse que en los alimentos que proveía a una institución pública existían coliformes fecales, el Ministerio de Educación, a través de su asesoría jurídica, manifestó que todavía no tienen previsto sanciones. Esto, sin embargo, está establecido como una causal de suspensión del contrato según la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Mientras el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición continúa auditando el trabajo de Comepar, el Ministerio de Educación se mostró más tibio y no determinó ninguna sanción, pese a que Comepar entregó alimentos con coliformes fecales a la Escuela República Oriental del Uruguay. Gustavo Rodas, asesor jurídico del MEC, explicó que el contrato establece que en estos casos solo se deberá sacar de la lista de alimentos aquella comida que presentó la irregularidad. Obviamente esto, como te digo, no queda ahí, van a seguir las investigaciones, también se tienen que hacer verificaciones y reverificaciones sobre los alimentos que han sido objeto de este estudio y bueno, tenemos que esperar los estudios laboratoriales también. Sin embargo, a partir de ahora, además de los controles que se intensificaron, se decidió extraer muestras aleatorias de forma constante. El MEC además determinó que de ahora en más, así como solicitó la colaboración del INAM, también pidió a INTN que se sume al equipo que se encargará de monitorear los alimentos. Eso es innegociable, nosotros vamos a seguir en esas líneas, vamos a tomar con la seriedad debida y también con la objetividad debida las denuncias. También tenemos que ver en qué momento del proceso se dio la contaminación. De repente no podemos juzgar más que nosotros esperamos que el plato que llega a nuestros niños sea el mejor, el que convenimos. La auditoría de INAM debe culminar este martes. Los informes deberán ser remitidos tanto a la cartera educativa como también al Ministerio de Salud. Rodas advirtió que existe un expediente abierto en asesoría jurídica sobre mala calidad del almuerzo escolar que sigue su curso. Se mostró contundente al asegurar que de detectarse una irregularidad más, los servicios de este consorcio quedarían suspendidos definitivamente.